El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. El Evangelio que hemos escuchado hoy nos presenta a Jesús, quien tiene ya un tiempo recorriendo diferentes lugares, cumpliendo con la misión que le ha sido encomendada por el Padre. A su lado han estado estos hombres que lo han dejado todo para seguirle. Se supone que son sus amigos, además de sus discípulos. Han visto cómo Jesús ha obrado grandes milagros en favor de los pobres, de los enfermos, de los necesitados. Jesús está a punto de entregar su vida en Jerusalén por la salvación de la humanidad y sabe muy bien que además de la presencia del Espíritu Santo que guiará a la iglesia, se necesitará del testimonio y del esfuerzo de estos sus discípulos para que ellos puedan llevar adelante la obra de la evangelización en lo que va a ser estos primeros años y siglos de la iglesia. Por lo tanto, él debe estar seguro que ellos conocen su verdadera identidad, porque solamente así ellos se van a estar dispuestos a entregar también sus vidas a causa del Evangelio en el nombre de Jesús. Jesús inicia con una pregunta que al parecer es sencilla: ¿quién dice la gente que soy yo? Las respuestas son variadas. Se dicen nombres importantes, hombres buenos. Pero Jesús es más que un profeta, es más que un buen hombre, es el Mesías prometido por Dios a la humanidad. Y es por eso que después hace una pregunta más directa: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y solamente se escucha en esta ocasión la voz de Pedro, quien dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es interesante porque solamente podemos reconocer a alguien cuando somos sus amigos, cuando hemos hecho experiencia de esa persona. Sin embargo, yo cuando medito este pasaje del Evangelio, me doy cuenta que para poder reconocer a Jesús, antes tengo que reconocer quién soy yo. Así que la pregunta inicial no es ¿quién es Jesús para ti o para mí? Es ¿quién soy yo para mí mismo? Considero que en algunas ocasiones tendemos, inevitablemente, sobre todo por el deseo de caer bien, a colocarnos máscaras, a presentarnos de una manera como realmente no somos. Y entonces eso no nos permite realmente ser honestos con Dios, con nosotros mismos, con los demás. Esto lo escucha mucho uno, sobre todo en los matrimonios. Después de un tiempo, cuando las personas dicen: padre, yo no me casé con este hombre, yo no me casé con esa mujer, ha cambiado tanto, ella ha cambiado tanto. Muchas veces en el noviazgo las personas quieren presentarse de la mejor manera posible, precisamente para dejar una buena impresión. Hay que preguntarnos con humildad, con sinceridad, ¿quién soy yo? Hay que desnudarnos espiritualmente ante Dios y reconocer nuestros talentos, claro que sí, pero también reconocer nuestras miserias, nuestros pecados, porque solamente así Dios podrá salvarnos, sanarnos, consolarnos.
Después entonces de que yo reconozco quién soy, es cuando puedo mirar a los ojos a Jesús e intentar reconocer su divinidad, su ser supremo. Tenemos que hacer experiencia del Señor. Y esta se hace de varias formas y maneras. Una sin duda alguna es por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio de pasar tiempo con Él en la adoración eucarística, por medio de hacer la caridad al prójimo, al necesitado, al hermano que necesita de nosotros. Son simplemente algunas de las formas como nosotros podemos aprender a reconocer el rostro de Cristo en los demás, para poder confesar, al igual que Pedro, que Él es el Mesías de nuestras vidas, del mundo entero. Es interesante ver cómo cuando Jesús presenta lo que será su misión, cómo tendrá que morir, después de que Pedro ha profesado su fe en Él, este se asusta, y se asusta no solamente porque reconoce que Jesús va a morir cruelmente, sino porque Pedro sabe que después de la muerte de Jesús los perseguidos serán ellos. Y fíjense, Pedro no está pensando en realidad tanto en Jesús, piensa en su propio pellejo, en su propia carne. Hace años un amigo me decía de una manera muy bonita y profunda algo que me llamó mucho la atención. Él decía que cuando su esposa estaba en etapa terminal de cáncer, él le pedía a Dios de que ella no muriera, de que la dejara vivir. Pero en un momento determinado, él se dio cuenta de algo, que realmente su petición no se fundamentaba en el deseo que él tuviera de que ella viviera, sino en el deseo que él tenía de no quedarse solo. Comprendió entonces que su petición era en cierto modo producto de un egoísmo. Y por eso decidió cambiar su petición y decir: Señor, que se haga tu voluntad. Si es el deseo realmente llevártela contigo para dejarla descansar, que sea así. Qué bonito es cuando nosotros podemos pensar no solamente en nosotros, sino aprender a pensar en los demás. Si bien es cierto, Pedro fue elogiado por Jesús por dar esa respuesta tan elocuente, también Pedro es reprendido precisamente porque se opone al plan de Dios y porque tal vez piensa más en él que en los demás. Pidámosle al Señor entonces que por medio de esta meditación del Evangelio de hoy, Él nos ilumine para que nosotros aprendamos a pedir las cosas que realmente importan y a aceptar su voluntad, que al fin de cuentas lo que desea es darnos felicidad en esta vida y la salvación eterna en el cielo. Así sea.